poeta, narrador, dramaturgo, periodista y diplomático guatemalteco, considerado uno de los protagonistas de la literatura hispanoamericana del siglo XX. El empleo personal que hace de la lengua castellana constituye uno de los mundos verbales más densos, sugerentes y dignos de estudio de las letras hispánicas. Primer hijo de Ernesto Asturias Girón, abogado y juez, y María Rosales de Asturias, maestra de escuela. A pesar de su posición privilegiada, el padre de Asturias se opuso a la dictadura. Debido a esto perdió su empleo y se vieron obligados a mudarse a Solamá, donde Asturias por primera vez entró en contacto con la población indígena de Guatemala. Su niñera le contaba historias, mitos y leyendas indígenas que luego tendrán gran influencia en sus obras. Cuando era estudiante comenzó a escribir y realizó el primer borrador de una historia que más tarde se convertiría en la novela El Señor Presidente. Finalmente obtuvo su bachillerato en Ciencias y Letras. Pasó un año estudiando medicina antes de pasar a abogacía, obteniendo el título en 1923. La tesis universitaria de Asturias, El problema social del indio, fue publicada en 1923. Viajó a París a estudiar, donde fue influenciado por el círculo de escritores y artistas de Montparnasse y comenzó a escribir poesía y ficción. En 1925 comenzó con la traducción al español del Popol Vuh, un proyecto al que se dedicó durante 40 años. Cuando Asturias regresó a Guatemala en 1933, tuvo su primer encuentro con el dictador Jorge Ubico, con el cual no compartía ideales políticos. En 1942 fue elegido diputado al Congreso Nacional. Asturias tuvo puestos diplomáticos en Buenos Aires en 1947 y en París en 1952. Leyendas de Guatemala. Fue el primer libro publicado del autor. Refleja los estudios de antropología y de civilizaciones indígenas centroamericanas que el autor llevó a cabo en la Sorbona en Francia, donde fue influenciado por la perspectiva europea. El libro se compone de recreaciones líricas del folclore guatemalteco, muchas de las cuales se inspiraron en fuentes precolombinas y coloniales. El estilo narrativo de Leyendas de Guatemala es el producto de un experimento afortunado que estableció una estructura que puede denominarse Intuición Poética 3 y un estilo que puede considerarse un precursor del movimiento literario conocido como realismo mágico. El Señor Presidente es una novela considerada como un punto de referencia en la literatura de América Latina. Explora la naturaleza de la dictadura y sus efectos en la sociedad, siendo una de las obras más notables del género literario conocido como novela del dictador. Fue desarrollado a partir de un cuento que Asturias había escrito anteriormente para protestar contra la injusticia social tras un devastador terremoto que sacudió la ciudad natal del autor. Premiaciones. En 1965 ganó el Premio Lenin de la Paz de la Unión Soviética. Luego, en 1967, recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose así en el tercer autor americano no estadounidense en recibir este honor y el segundo latinoamericano. Asturias pasó sus últimos años en Madrid, donde murió de cáncer en 1974. Está enterrado en el cementerio de Père Lachaise en París. Su tumba está coronada con una réplica de la estela 14 de Ceibal.